representante de hoy, que es la doctora Victoria Villarroel, en este ámbito no necesita mayor presentación, de manera que voy a ser particularmente escueto en la lectura de su currículum, que es realmente muy abundante. Victoria Villarroel es abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Técnica en Seguridad Urbana y Portuaria. Egresada de la Universidad Tecnológica Nacional, fue ubicada por el gobierno norteamericano en el curso de Coordinación Interinstitucional y Contraterrorismo, realizado en junio de 2008 en Estados Unidos. Es autora del libro Los llamados jóvenes idealistas, presentado en marzo de 2010. Fue galardonada en octubre de 2012 con el premio Amico Force del Ordine 2012, otorgado por la Asociación Nacional de Policía Penitenciaria de Venecia. Coautora del libro Los otros muertos, que da a conocer el listado de víctimas del terrorismo de Argentina por primera vez en el país y ha sido impreso por Editorial Sudamericana en 2014. Desde el año 2002 trabaja en el estudio, investigación y desarrollo del reconocimiento jurídico para las víctimas del terrorismo de la República Argentina y en el campo de los derechos humanos. En el año 2006 fundó el CELTI, Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, asociación civil que asiste y nuclea a las víctimas del terrorismo en la Argentina y las representa en el país y en el exterior. La asociación integrada por víctimas y no víctimas ofrece asesoramiento jurídico gratuito en cuestiones penales o administrativas relacionadas con las víctimas. Organiza eventos sobre esta problemática, edita libros y material sobre las víctimas. Habiendo concluido la única investigación realizada en Argentina sobre las víctimas para determinar su número, nombres, situación en que ocurrieron los atentados, etc. CELTIC forma parte de la Alianza Internacional contra el Terrorismo y es miembro fundador de la Federación Internacional de Víctimas del Terrorismo con sede en Francia. En su actividad como representante de CELTIC ha participado en diversas conferencias y actividades internacionales. Sigue una larga lista de actividades en las cuales ha participado la doctora Villarroel, que omitimos por cuestiones de tiempo principalmente, y vamos a pasar el micrófono a la doctora, que presentará al otro integrante de esta mesa. Muchas gracias. Quiero, antes que nada, agradecerles a todos ustedes que hoy están acompañándonos en la presentación de Los otros muertos en la provincia de Córdoba. Quiero agradecerle a ADIR por haberme invitado y por haber organizado este evento y haber difundido y que hoy contemos con la presencia de todos ustedes. Quiero agradecerles a las familias de víctimas que están aquí presentes, los Lozano, los Nacarato. También nos enviaron sus saludos la familia San Martino, la familia Manuquian y todas las víctimas del terrorismo de la provincia de Córdoba, que hasta el día de hoy, junto con las del resto del país, siguen esperando justicia, verdad y reparación. Quiero presentarles, antes de comenzar, contándoles qué es Los otros muertos, a quien me acompaña a mi derecha, Pablo Lozano, hijo de Domingo Lozano, asesinado en esta provincia, y quien les va a contar quién era Domingo Lozano y su historia. Así que les pido un fuerte aplauso para él.
Bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta, por darnos un espacio para dar testimonio. Vamos a colgar dos fotos en nuestro escritorio, una en la que figura el rostro de mi padre y otra la familia, donde estamos nuestra madre y todos sus hijos. Domingo Lozano, Domingo a secas, nació en septiembre de 1934 en un hogar muy humilde de lo que es hoy Barrio Corredón, en aquel momento el barrio inglés, en la calle Rincón. Se formó en un colegio público, el de Anfunes, en su escuela primaria. A muy corta edad, por las dificultades que pasaba su familia materna, tuvo que salir a trabajar. Así que estudió sus estudios técnicos, los hizo en un colegio nocturno, porque durante el día trabajaba en los talleres de forja, en Barrio Talleres. Entró primero a Kaiser, luego la fusión con Ica Renault y finalmente Renault Argentina. Entró como operario no especializado, pero su tesón, su inteligencia, su disciplina, hizo que fuera avanzando en su jerarquía hasta llegar a ser gerente de producción, referente nacional en forjado, que era presidente de la Cámara Argentina de Forjado. Siempre estuvo muy vinculado a la actividad religiosa cristiana, porque en el barrio Corredor, nuestro barrio de nacimiento, estaba el noviciado jesuita. Ahí se formó espiritualmente. De hecho, tenía muchos amigos sacerdotes jesuitas. Y ahí también conoció a lo que fue el amor de su vida, Aida Delia Juan Chichi, nuestra madre, con quien se casó a edad temprana, con 24 años, y luego tuvieron 6 hijos. Yo tengo el enorme gusto y honor de ser uno de ellos, el segundo en orden de aparición. El domingo 10 de octubre de 1976, 10 de octubre de 1976, a la salida de misa, de la misa nuestra, de la misa de 11, que era la misa de jóvenes, una multitud de jóvenes, porque además ellos coordinaban un grupo que se llamaba El Puente. Asistimos a misa. A la salida de misa tomo una guitarra que prestábamos para el coro, toma del brazo a mi madre, cruzan la calle y una extraña pareja de jóvenes estaba esperándolo del otro lado de la vereda. La mujer corre, agarra del cuello a mi madre, la aparta, mientras que el joven saca un pistolón y lo acribilla. El ruido, el estupor, la corrida de la gente. Nosotros estábamos muy cerca. Yo cuando me di vuelta vi al muchacho disparar ya en el piso a mi padre. Salió corriendo, le disparó al cura, felizmente no le pegó, subieron en el auto y se fueron. Ahí cambió nuestra vida por completo. Tuvimos que rearmarla, rehacerla. ¿Por qué tanto daño? ¿Por qué una persona tan íntegra, tan útil para el país, podría ser asesinada de ese modo? Sin militancia política ni militancia gremial. ¿Cuál era el peligro que tenía? ¿Por qué nos dejaron solos? Miren la foto. Mi madre con 6, 17 el más grande, 9 el más chico, solos. Sin Estado, sin nadie, solos.
La gran suerte que tuvimos fue la madre que tuvimos. El amparo de nuestros amigos y nuestra fe. ¿Saben? Un día nuestra madre nos reúne en el living y nos dice, a los pocos días, ¿no?, con una resignación tremenda y con un dolor tan intenso que lo recuerdo hoy. Dijo: hijo, ¿ustedes quieren vengar a su padre? Sean buenas personas. Es la única forma que podrán vengar a su padre. Y nos sacó del camino del odio y del rencor. Nos sacó. Nos puso en el camino de la aceptación, de la resignación. Yo creo que el asesinato de mi padre es un acto que podría perfectamente reunir todas las condiciones de lo que es un acto terrorista. Injustificado, innecesario. No me crean lo que yo les digo. Verifiquen quién era Domingo Lozada. ¿Por qué tuvieron que asesinarlo? ¿Por qué le privaron a nuestra familia? Hoy somos un puñado de hijos que estamos acá. 15 nietos. Hoy mi padre tendría 83. No disfrutó ni de sus 15 nietos ni sus 3 bisnietos. Nosotros exigimos memoria para nuestro padre. Creemos que la sociedad nos debe eso. Memoria de quién fue. 42 años tenía. Y para finalizar, porque cuando uno es víctima, en este caso, se nos pone en distintas veredas. Se nos compara con el dolor de una madre de un desaparecido, con la fuerza militar. Nosotros somos víctimas, pero las verdaderas víctimas, que gracias a nuestro entorno familiar y a nuestra madre pudimos desarrollar nuestra vida. No sé si logramos ser buenas personas, pero ella nos dijo, y siguiendo los preceptos de nuestro padre: trabajen, esfuércense. Eso es lo que hemos intentado. Finalmente, en este último tiempo, hemos sufrido. Fíjense, nosotros nunca tuvimos odio, pero cuando empezó todo el proceso de reconocimiento y se empezó a tener una mentira como la que se expresa sobre la acción de los terroristas, sobre jóvenes idealistas que querían un mejor país. Yo pienso en la madre del que lo asesinó. Seguramente son indemnizados. Nosotros hicimos un trámite hace 15 años en la ley 24411. Se nos negó. Nosotros no éramos dignos de tener eso. Eso se cargó de política. No hay justicia, no hay verdad. La mujer, la joven ideal, que tomó del cuello a nuestra madre, sale descaradamente por televisión a decir cuánto le dolía la tortura que recibían en la Perla. Cosa que nosotros no avalamos ni aceptamos. Pero es indignante verla parada en un atril recordando el nunca más. Y créannos, era nuestro padre y lo hizo delante nuestro. Bueno, ese era el testimonio que les quería dar. Nosotros seguiremos la consigna de nuestra madre y de nuestro padre, tratando de ser buenas personas, tratando de hacer una Argentina digna. Sí, pedimos y exigimos, por eso agradecemos a Victoria que nos dé el espacio para poder transmitir
transmitirlo, que seamos reconocidos como tales. Que nuestro padre tenga un espacio, que nuestra madre sea reconocida por ser una Argentina digna, por haber soportado la soledad con 6 hijos. Queremos justicia. Queremos que los que se equivocaron vayan a la justicia. Muchas gracias, Victoria, por la invitación. Los otros muertos. Quiero contarles la historia de este libro, porque este libro tiene mucha historia y nos demandó muchos años de intenso trabajo poder hacerlo y poder darle a conocer a la sociedad quiénes son los otros muertos, quiénes son las víctimas del terrorismo en la República Argentina. La historia de este libro comienza en el año 2007 en Ginebra, Suiza, cuando fuimos a reunirnos por primera vez ante el Comité Internacional de la Cruz Roja para plantear la situación de que estas víctimas no eran reconocidas por el Estado argentino. En ese momento recuerdo que me recibió quien era el representante para América Latina de este organismo internacional tan importante, y me acuerdo que me preguntó: ¿cuántas son las víctimas del terrorismo? Y yo no le pude dar un número, no le pude decir cuántas eran, cómo se llamaban, de qué tipo de delitos. No pude dar definiciones, porque a lo largo de estos 33 años de democracia, el Estado argentino no había cuantificado cuántas eran las víctimas del terrorismo, no les había dado un número, no había hecho una lista, no las había reconocido. Así que la historia de los otros muertos empieza en el momento en el que decidimos, simples ciudadanos reunidos en una asociación civil, comenzar la difícil tarea de contar una por una a las víctimas del terrorismo de la década del 70. Un trabajo doloroso, pero necesario para darle entidad a lo que el terrorismo hizo en nuestro país. Un trabajo difícil, un trabajo en el cual se vierten lágrimas, porque es inevitable sentir empatía, es inevitable sentirse reflejado en todos aquellos que sufrieron al terrorismo. Pero que era necesario, no solamente para darle un número, para darle un nombre a estas personas, sino también para transmitir esta parte de la historia que ha sido eliminada y transmitírsela al pueblo argentino, dejar un legado para las nuevas generaciones. El libro se origina en el proyecto Víctimas, un proyecto en el cual nosotros relevamos material público para la construcción de una lista de víctimas del terrorismo. En el proyecto Víctimas trabajaron un equipo de 10 personas, historiadores y estudiantes de historia y algunos de ellos abogados, que íbamos a las hemerotecas a fotografiar los diarios de época, a la búsqueda de quiénes eran las víctimas del terrorismo. La investigación nos demandó 5 años, del año 2008 al año 2013. Cuando trabajábamos en esos años, nos encontrábamos que en Argentina no hay absolutamente nada referido a las víctimas del terrorismo. No hay leyes, no hay reconocimiento, no se dice quiénes son víctimas y quiénes no. Solamente se habla de una parte de la historia. El resto, en el país de los desaparecidos, el resto, las víctimas del terrorismo, están desaparecidas de la memoria. Después de 5 años, recopilamos que había 17.380 personas que habían sido agredidas de distinta manera por el terrorismo. Algunas de ellas habían sido asesinadas, otras heridas,
otras habían sido secuestradas, algunas estaban en aviones en vuelo, porque esos aviones habían sido secuestrados por alguna organización terrorista, otras habían sufrido una bomba en la cual había sido volada su casa, habían perdido sus pertenencias, sus recuerdos, sus fotos de familia. Todas estas 17.380 víctimas siguen sin ser reconocidas en la República Argentina por razones estrictamente políticas. Porque en cualquier otro país del mundo, las víctimas del terrorismo, en las condiciones en las que se dieron en la República Argentina, hubieran sido reconocidas. Quiero decirles que de estas víctimas, 1.094 fueron asesinadas. Es decir, cada 3 días en la República Argentina, durante 10 años, era asesinado un inocente por una organización terrorista. Fueron detonadas 4.380 bombas. Imagínense vivir en un país en el cual todos los días explota más de una bomba por día durante 10 años. Hubo 756 secuestrados, 2.368 heridos. Ninguna de estas personas cuenta con el reconocimiento del Estado, no solamente en lo que tiene que ver con una indemnización, sino en lo que tiene que ver con asistencia psicológica, con el reconocimiento al menos moral de estos crímenes. Todos están impunes. Incluso los terroristas que habían sido juzgados y condenados durante los gobiernos democráticos o de facto en la década del 70, en el año 83 comienzan a ser liberados. Al día de hoy, ningún terrorista está detenido en la República Argentina por la comisión de estos gravísimos crímenes. Y cuando les hablo de las 17.380 personas, quiero decirles que esto es un número base, es decir, nosotros relevamos material exclusivamente público. Y hago hincapié en esto porque nos interesó mucho, al momento de construir la lista de víctimas del terrorismo, que la lista fuera objetiva. Es decir, que no pudiera ser teñida de ningún tipo de parcialidad. Por eso no se utilizó ni información estatal, por ejemplo, de la Secretaría de Inteligencia o de las Fuerzas Armadas o del Poder Judicial, ni tampoco se utilizó información de archivos privados. Toda la información que construyó la lista de los otros muertos es información que está al alcance de cualquier ciudadano. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la información que ellos usaron para hacer esta lista? Bueno, utilizamos 4 diarios nacionales. Los diarios La Nación, La Prensa, Clarín y Crónica. Estos diarios se relevaron desde el año 69 al 79. Fueron más de 16.000 ediciones de diarios que leímos, que fotografiamos, que rastrillamos a la búsqueda de las víctimas del terrorismo. Cuando hablamos de víctimas del terrorismo, tenemos que definirlas. ¿Quiénes son las víctimas del terrorismo? Las víctimas del terrorismo son todos aquellos ciudadanos que directa o indirectamente han resultado agredidos por la comisión de atentados que son responsabilidad de organizaciones armadas como las que actuaron libremente en Argentina durante la década del 70. La mayoría de ellas, la mayoría de los atentados, la mayoría de las víctimas son responsabilidad de Montoneros y Aler, pero no son las únicas organizaciones. En Argentina actuaron 17 organizaciones armadas en total libertad durante toda la década del 70. Cuando hablamos de víctimas también tenemos que definir que las víctimas son los miembros de la población civil y no combatiente. ¿Qué significa esto? Por supuesto, civil lo tenemos todos en claro. No combatiente son aquellos miembros de las Fuerzas Armadas, policiales o de seguridad que fueron agredidos en la intimidad de sus hogares mientras estaban desarmados en una situación de indefensión. Para el derecho internacional humanitario, entonces, estas personas que si bien portan un uniforme, cuando son agredidas en esta circunstancia en la que no están combatiendo, se los considera no combatientes y por ende civiles.
Entonces, cuando hablamos de víctimas del terrorismo, siempre hablamos de civiles y no combatientes. Esto no lo hemos elegido nosotros arbitrariamente. Esto es parte de lo que es la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia internacional en la materia. Porque como yo les decía al principio, en Argentina no había absolutamente nada para que nosotros pudiéramos construir una lista de víctimas. No había ningún tipo de definición, ningún tipo de estándar a seguir. Entonces nosotros tuvimos que imitar o de alguna manera fijarnos cómo lo habían hecho en otros países, de qué manera lo habían hecho, pero además quiénes eran consideradas víctimas. Por supuesto están los combatientes, es decir, los agentes del Estado que murieron o fueron heridos combatiendo. Estas personas tienen derechos distintos a las víctimas, son combatientes, sus derechos son distintos y por ende el encuadre es distinto. Entonces, la lista que ustedes van a encontrar en Los Otros Muertos es una lista exclusivamente de víctimas del terrorismo. Les comentaba que este es un número base. ¿Por qué es un número base? Primordialmente por lo siguiente: como nosotros utilizamos información exclusivamente pública y no utilizamos información estatal o información de fuentes privadas, nos hemos encontrado con que existen víctimas, pero no las podemos documentar. Es decir, no podemos cumplir con el estándar necesario para documentar ese caso. Porque no cualquier víctima ingresa a la lista. Solo ingresan a la lista aquellas víctimas a las cuales podemos documentar el hecho por varias fuentes a la vez. Hemos encontrado a lo largo de estos años a víctimas que lamentablemente las hemos visto mencionadas en un libro o en alguna fuente única, no demasiado fidedigna, y entonces ahí es el Estado el que debe complementar esta información. Por eso les decía que cuando hablamos de 17.380 víctimas es un número base. Son víctimas directamente agredidas, es decir, no incluimos al grupo familiar, salvo que todo el grupo familiar haya sido agredido, porque hay familias que han fallecido padre, madre e hijos. Entonces, el número, imagínense ustedes, 17.380 amplificado por una familia tipo. Pero en el caso de los lozanos son 6 hijos. O sea, imagínense el número enorme de personas que hasta el presente están sin el reconocimiento de sus derechos humanos. Les voy a contar cómo se compone el libro. El libro se compone de 13 historias. 13 historias de distintas familias que representan a distintos sectores de la sociedad. Que pertenecen a distintos sectores de la sociedad. Van a encontrar personas que eran argentinas, extranjeras, algunos eran civiles, otros pertenecían a familias donde la víctima era un uniformado. Van a encontrar víctimas católicas, judías, de un poder adquisitivo o de un origen muy humilde. Van a encontrar peronistas, radicales. ¿Y con esto qué quiero decirles? Que toda la sociedad fue la agredida por el terrorismo. No eran solamente los militares o los jueces, eran los militares, los jueces, los policías, los periodistas, los docentes, los trabajadores que no ingresaban a las organizaciones armadas en las fábricas. Era toda la sociedad la que fue agredida por el terrorismo. Y el terrorismo no respetó ningún tipo de límite. Cometió atentados, en algunos casos eligiendo el blanco específicamente, eligiendo claramente a su víctima y estudiándola, y en otros casos sin importarle indiscriminadamente a quién atacaba, como por ejemplo los coches bomba, que en la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias eran una costumbre de lo más común que en los centros urbanos hubiera coches bomba. Como les decía entonces, Los Otros Muertos tiene 13 historias. Las 13 historias están basadas sobre testimonios directos, es decir, las 13 historias están relatadas por sus protagonistas. Ninguna está tomada de fuentes que no sean los protagonistas de esta historia, los familiares directos de cada una de esas víctimas.
De hecho, hay una historia